Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha o no? No. Si lo pongo, ahí, hablando. Suele fallar, como dicen los buenas noches a todos. Les agradezco que hayan aceptado esta invitación, que nos estén acompañando. Y bueno, intentaré desarrollar un tema que me parece interesante, partiendo de la premisa de no centrarnos en la discusión de lo cotidiano, habida cuenta que es de conocimiento público, y sería abundar más sobre lo mismo, sobre lo que la gente ya sabe, ¿no? Entonces, he pensado en que esta charla bien podría llamarse Argentina, un país para repensar. Bueno, así lo hemos titulado, a los efectos de que, con el propósito de hurgar un poco en cuáles son nuestras posibilidades, en cuál es nuestra situación actual, tratemos de interpretar qué cosas debiéramos intentar hacer para precisamente aprovechar esas oportunidades que el mundo nos está ofreciendo y que lamentablemente las estamos dejando pasar con un aliciente. Estas posibilidades no se agotan en este momento, porque ustedes verán más adelante, cuando vayamos desarrollando la charla, de que estas posibilidades no solamente no se van a agotar, sino que van a perdurar desde mi punto de vista durante el tiempo. Y bueno, y eso, si somos capaces de entenderlo, si somos capaces de aprovechar lo que está, seguramente nos depara un futuro más venturoso. Seguramente habrá que pensar que vendrá otro periodo que piense de otra manera, que enfoque las cosas de otra manera, y bueno, y se dé cuenta de que existe una oportunidad inmensa. La existió, hemos perdido quizá una década, quizá la mejor década que nos ha deparado la historia, por lo menos de los que estamos aquí presentes, en cuanto a oportunidades, ¿cierto? A veces la Argentina ha pasado por diversas crisis, y muchas de esas crisis han sido producto de la situación externa que nos era muy adversa. Hoy tenemos una situación, hemos tenido durante toda esta década y un poco más, una situación sumamente favorable, y es una lástima que no la hayamos aprovechado debidamente. Dicho esto, creo que debiéramos pensar en que si un gobierno verdaderamente quiere pensar y actuar en beneficio de su pueblo, lo mínimo que tiene que hacer es pararse a analizar cuál es la situación que este país tiene, cuáles son las fortalezas que tiene, cuáles son las oportunidades que se presentan y cuáles son las medidas que debiera tomar para, digamos, darle el mejor provecho, no solamente en beneficio de la economía en general, porque cuando hay gente que disocia la economía con el bienestar de la gente, yo creo que el bienestar de la gente depende precisamente de que la economía le brinde esa oportunidad. Yo creo que esta es la situación, yo creo que es el propósito, y debo recordar que a lo largo de nuestra historia hemos malversado oportunidades genuinas con políticas ruinosas en muchas oportunidades. Así que yo espero y apelo a que toda la dirigencia política sea capaz de sentarse, de ver, de mirar, de analizar qué posibilidades tenemos, y en ese camino asumir que existe una oportunidad inmensa para la Argentina. Yo creo que si cualquiera de nosotros que analice la situación en función de su actividad, de sus posibilidades, del mercado, y advierte
un nicho de negocio o una oportunidad, lo que hace, o lo que hacemos cualquiera de nosotros, es ponerle entre comillas la ficha, toda la ficha a esa oportunidad que generalmente es la oportunidad que nos permite pasar al frente. Yo creo que eso es importante, entender que cuando se hace un análisis y un estudio de qué es lo que está pasando y uno advierte que eso es una posibilidad, lo que hay que hacer es ponerle toda la ficha. Yo quisiera empezar esta pequeña charla haciendo un poco de historia, ¿no? Si hay alguno que no coincide plenamente con los datos, debo pedir disculpas, pero es la información que he recabado y según el momento y el lugar de la medición puede variar, en más en menos, pero no en forma sustantiva. Las variaciones pueden ser mínimas, pero también esta evaluación de la historia lo que permite es desmitificar algunas cosas, es decir, analizar algunas cosas o cambiar algunas creencias que las teníamos asumidas para darnos cuenta que de pronto no son tan así las cosas. Como dije, Argentina es un país para repensar. Voy a pasar a esta lámina para contar un poco lo que la historia nos ha venido marcando y bueno, esta fecha de 15.000 años atrás puede ser discutible, ninguno de nosotros estábamos hace 15.000 años, pero es la que muchos toman como referencia para mencionar el momento en que el hombre dejó de vagar por la tierra para asentarse y afincarse y trabajarla, ¿no? Durante casi esos 15.000 años, los factores que generaban la riqueza estaban concentrados principalmente en la naturaleza. La agricultura, la ganadería, la minería y la pesca ocupaban el 95% de la generación de riqueza y el otro 5% lo ocupaban distintos factores. Evidentemente el mundo evolucionó, se produjeron cambios y seguramente se van a producir nuevos cambios que harán que esto sea incompleto y que más adelante incluso debe ser ya incompleto porque hay muchas cosas que seguramente ya están en el escenario, que a lo mejor no las apreciamos debidamente, pero sí están en el escenario. Allá por 1780, Tahuat inventa la máquina de vapor y con eso se descubre, digamos, una fuente de energía que es aprovechable y comienza a partir de ahí lo que se conoce como revolución industrial o era industrial. Entre este periodo y el que sigue han pasado otras cosas, pero digamos lo más relevante es el comienzo de la era industrial que en medida casi sobre ya el siglo pasado ocupaba el 60% como factor generador de riqueza y la naturaleza que antes había ocupado el 95% pasó a quedar relegada alrededor del 40%. Esta cifra no debemos asumirla linealmente porque depende en el momento que haya sido medida, depende en el país en el que haya sido medida, porque evidentemente un país que haya basado su riqueza en la naturaleza puede haber tardado más tiempo y haber tenido una mayor porción, una mayor participación en cuanto a su factor generador de riqueza. Sin embargo, esto no es lo peor que nos ha ocurrido a nosotros, que somos un país que dependemos mucho de la naturaleza, sino que a partir del ingreso de los servicios como factor generador de riqueza,
nos encontramos que los servicios empezaron a ocupar, o pasaron a ocupar el 60% como factor. La industria quedó relegada a un 35% y la naturaleza solo a un 5%. Esto es más o menos hasta los años 90 del siglo pasado. Después ocurrieron otras cosas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto quizá explique por qué nosotros como país, que creíamos que éramos un país rico y de veras lo éramos históricamente, en determinado momento dejamos de tener relevancia dentro del contexto mundial, precisamente porque nuestra mayor fortaleza estaba en la naturaleza, ¿cierto? La agricultura, la ganadería, no tanto la pesca, pero sí la minería y demás. Esto es lo que sucedió, y esto trajo problemas, baja rentabilidad en el sector agropecuario, trajo migraciones internas, gente que dejó de vivir en el campo y se fue a vivir a la ciudad, con el agravante de que muchas de esas personas que vivían en el campo estaban formadas para trabajar en el campo, pero no lo estaban para asumir tareas tanto en la industria como en el comercio y demás. Muchos se adaptaron y otros pasaron a engrosar lo que se conoce como villas de emergencia o villas liceo. Este fenómeno no ocurrió solamente en Argentina, ocurrió en el mundo entero. Y bueno, para nosotros como país tuvo consecuencias realmente muy graves, porque la conjunción de gente que no tenía la preparación ni la posibilidad de prepararse para insertarse dentro de un mercado laboral diferente, hizo que esas concentraciones que mencioné hace un rato generaran una serie de problemas, problemas sociales, problemas de atención de salud, problemas de inseguridad y realmente un montón de problemas más que empezaron a costarle al Estado muchísimo dinero. ¿Cómo lo resolvieron algunos otros países que a nosotros nos generaron un problema adicional? Muchos países europeos, viendo las consecuencias o previendo las consecuencias de estas migraciones internas, lo que hicieron fueron subsidiar al sector primario, subsidiar la agricultura, la ganadería, con el propósito de que la gente pudiera tener oportunidad de desarrollarse en sus lugares de origen. En Argentina eso no ocurrió, acá hay algunas personas que pueden dar fe de eso, sino que más bien todo lo contrario. En lugar de dársele al interior y al sector agropecuario, generalmente se trasladaron recursos del sector agropecuario a otro sector que se quiso potenciar, que fue la industria. Lo cual no está mal, está bien. Lo que pasa es que no está bien que sea a costa del sector que más relevancia había perdido a lo largo de la historia y que estaba pasando un momento difícil. Es decir, y Argentina tiene una particularidad que su producción agropecuaria ha sido muy eficiente en relación a otros países. Pero lo que pasa es lo siguiente, que si al sector se le quita toda la rentabilidad y se le transfiere esa rentabilidad a otro sector, al sector agropecuario o al sector del interior del país, no le quedan recursos para invertir y de esa manera, no le dan recursos para invertir, no tiene oportunidad de tecnificarse como debiera. No lo tenemos en este momento, porque nosotros hemos avanzado mucho a partir de unos años cuando los precios internacionales empezaron a mejorar, pero creo yo ni el 50% de lo que podríamos haber mejorado si nuestra rentabilidad hubiese quedado en el lugar donde se produjo. Lamentablemente todos conocen el destino que ha tenido la rentabilidad del campo y también conocen lo que significa que el campo trabaje o que el interior trabaje y que los recursos se vayan a otro lado.
Evidentemente eso genera grandes problemas. Esto, si se hubiese permitido que la rentabilidad quedara en el interior del país, hubiese generado un círculo virtuoso a partir de que esa rentabilidad hubiese permitido reinversión, hubiese permitido mayor ingreso y también más oportunidades de trabajo para mucha otra gente que o no la tiene o la tiene de baja calidad. Es decir, ustedes bien saben que quienes trabajan, por ejemplo, como contratistas, no están pudiendo recibir lo que podrían haber recibido si el campo tuviera otra rentabilidad. Tampoco los que trabajan con los contratistas, digamos, los empleados, reciben lo que corresponde, y consecuentemente ninguno de ellos, ninguno de nosotros está en condiciones de consumir o de invertir en tecnificación que sería necesaria. Creo que esto es lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo. Esto es innegable, esto no es una información que yo he tomado en forma antojadiza, sino que en cualquier lugar, cualquiera que tenga intención de buscarla la puede encontrar. Pintado este panorama que parece desolador o negro o negativo, creo que existe, sin embargo, algo que va modificando esta situación. Lo que va modificando esta situación es que el mundo está teniendo un crecimiento demográfico y, paradójicamente, ese crecimiento demográfico nos favorece y en gran medida. Para tomar un número aproximado, en 1960 se estima que había 3.000 millones de habitantes sobre la Tierra, en el 2000 6.000, y se estima que para el 2040 serán 9.000 o 10.000 millones de habitantes. Dicho esto, es una cifra importante, grande, pero para tomar solamente una fracción o una comparación, entre China, la India y algún otro país cercano, van a ser en el 2040 la misma cantidad de habitantes que había sobre la Tierra en 1960. Esto tiene un impacto positivo, y esta es la razón por la cual la humanidad tiene necesidad de aumentarse, y todos sabemos que cuando hay una mayor demanda y la oferta no está en condiciones de satisfacer esa demanda, aumentan los precios. Yo a veces he planteado que creo, y esto puedo estar equivocándome, que estamos cerca de entrar en una crisis alimentaria. Esto no quiere decir que la gente se va a morir de hambre, pero sí que los valores de los alimentos van a aumentar mucho, y como consecuencia de eso, los países productores de alimentos van a tener mayores oportunidades aún que las que tienen hoy. Yo recuerdo, y seguramente algunos que están acá también lo recordarán, que en 1973 se genera la primera crisis del petróleo, cuando resulta de la unión de los países productores de petróleo se crea la OPEP. La referencia es esta: de 1900 a 1970 el precio del barril de petróleo aumentó de $1 a $1.70, o sea, 70 centavos de dólar en 70 años. Y de 1970 a 1973, corríjanme si no es así, creo que anduvo en $12 o $13 el aumento que tuvo, digamos, el precio que tuvo de barril de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la humanidad, la cantidad de habitantes sigue creciendo, evidentemente la cantidad de suelo, de tierra que hay,
va a poder aumentar. Existe la Tierra que hay sobre la Tierra, la que hay sobre el planeta, la que hay. Sí, seguramente se van a poder producir más alimentos aplicando mayor tecnología. Para aplicar mayor tecnología va a ser necesario que la rentabilidad quede en aquellos que están produciendo alimentos, porque si la rentabilidad no queda en aquellos que están produciendo alimentos, lejos están de poder invertir, de poder producir más, de poder dar más oportunidades de trabajo a la gente que vive fundamentalmente en el interior del país. Y en todo caso, yo creo que si esto sucede, el futuro de la Argentina es brillante porque somos uno de los países que digamos, estamos en condiciones de producir mucho más alimentos. Para dar una idea del crecimiento que hubo, en 1990 se producían 30 millones de toneladas de cereales. En el 2000 se duplicó a 60. Y si hubiéramos seguido con esa proyección, tendríamos que estar en 120, 130, 140 millones de toneladas. Estamos en 90. Y bueno, creo que los 140, 150 o más quizá se puede lograr, pero hay que aplicar otra tecnología, hay que hacer nuevas inversiones, hay que eliminar riesgos. El riesgo es una posibilidad y evidentemente incorporar más nutrientes, mejor calidad de genética. Y bueno, eso solamente se puede hacer cuando hay recursos para hacerlo. Dicho esto, yo quisiera mencionar que alguien puede pensar que bueno, pero en medio de todo esto estamos viviendo crisis. Y bueno, crisis van a haber siempre, hubo y van a haber, hay y habrán. Pero hay una cuestión muy simple. Yo creo que más allá de la crisis, lo que hay que analizar es cuál es la tendencia. La crisis son peligros en los cuales se interrumpe esa tendencia, pero yo creo que la tendencia es realmente firme y constante en el tiempo, y eso es lo que me anima a decir que tenemos un buen futuro por delante. Algunos dicen, bueno, o se atribuyen el mérito de decir, bueno, los países que aplicaron toda la actual política va a estar yendo peor que nosotros. En realidad creo que los motivos de la crisis son diversos. Escuché decir hace muchos años, ya seguramente más de 30, a un disertante que vino aquí a este salón, decir que los argentinos tenemos gusto de champán y posibilidades de cerveza. Quiere decir que estamos muy acostumbrados a gastar más allá de nuestras posibilidades, y esto ha ocurrido en el mundo. Es decir, la crisis de Grecia, de España, de Italia, o incluso de Francia, no son otra cosa que eso, es decir, haber gastado más allá de las posibilidades. Grecia, por ejemplo, tenía un sistema jubilatorio que era insostenible. Y bueno, pero ese es un factor. El otro factor está dado en cuáles son los factores generadores de riqueza que sostienen cada una de las economías del país. La economía de Grecia no tiene la misma base de sustento que tiene Argentina o los países latinoamericanos. La de España tampoco. Y así podrían lograr. Voy a pasar a que veamos otra lámina. Que seguramente muchos de ustedes la conocen como pirámide de Maslow, ¿no? Esta pirámide marca cuáles son los distintos grados de necesidades del ser humano. La primera fisiológica, después seguridad, después social, autoestima, autorrealización. Los países, digamos, dentro
lo de la base de la pirámide están alimentarse, abrigarse, tener un techo y tener salud. O sea, son las cosas casi imprescindibles que el ser humano necesita, sin las cuales no puede vivir. Recién a partir de tener satisfecha esas primeras necesidades puede ir escalando en las otras, ¿no? O sea, pedir más seguridad, tener más beneficios sociales, ya plantearse su autorrealización y demás, y también pensar, decir, en darse, como quien dice, gusto, que si no tiene la necesidad de mínima resuelto no se lo puede dar. Y acá voy a mencionar un poco, solamente a título de ejemplo, las razones por las cuales a nosotros no nos afectó tanto la crisis y sí le afectó a países como Grecia, como España. Dije que para atender las necesidades básicas, una de las necesidades básicas es la alimentación, y nosotros producimos alimentos. O sea que primero la gente se va a alimentar, se va a abrigar y se va a tratar de cobijar. Tanto Grecia como España, como Italia, si bien tienen otras fuentes de sustento de su economía, se basan mucho en los ingresos que le da el turismo. Y el turismo, yo dejaría librado a cada uno de ustedes en qué grado esta pirámide puede llegar a estar en una época de crisis, ¿no? Esto es más o menos como lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos agarra, como digo, la malaria. Cuando viene la mala dejamos de comer jamón y comemos mortadela. Y bueno, eso le pasa a todos, ¿no? Y uno podría preguntarse por qué China no se vio tan afectado como estos otros países, siendo que es un país inmenso, siendo que es un país que produce tecnología, pero la realidad es que yo creo que China, tecnológicamente hablando, produce mortadela. Es decir, que en la crisis es más probable que los países que tienen problemas o la gente que tiene problemas compre productos de menor calidad y resigne para otro momento los productos de mayor calidad. Entonces, evidentemente, cuando China es muy importante para nosotros, porque es un gran consumidor de alimentos, se calcula que China está incorporando 50 millones de habitantes por año al consumo, lo cual es un poco más que una Argentina completa. Y son países que están creciendo 7-8% anual acumulativo, no sé en este momento, pero más o menos lo que venían haciendo. Corríjame algunos si no es así. Entonces, entendiendo esto, que yo sostengo de que nuestra oportunidad como país productor de alimentos es inmejorable. Esto no quiere decir en modo alguno que paralelamente no vayamos desarrollando otras actividades. O sea, la industria automotriz en mi país es muy importante. Creo que se ha dado un gran paso. Las bases están echadas de hace más tiempo atrás. Si recordamos, allá por el año 70 teníamos los Falcon, el Renault 12 y algún otro. Y bueno, después empezamos a ver otras cosas, empezamos a tener otras demandas, se empezaron a instalar otras fábricas y evidentemente ya no solamente satisfacieron nuestras propias demandas, sino que están produciendo una importante exportación a otros países. Yo creo que la industria automotriz es un factor. Después, producto de la necesidad de mejorar la tecnología agropecuaria, también la industria de la maquinaria agrícola ha avanzado y mucho, y no solamente es proveedora de buena tecnología,
importa. Entonces, hay cosas que se van de alguna manera concatenando y van, como quien dice, generando un círculo virtuoso en el cual todos tienen oportunidad de ir creciendo. Y en la medida que todos vayamos creciendo, la oportunidad de crecer individualmente también está. Podemos discutir después de qué manera se distribuye mejor. Me parece que es otra discusión. Yo muchas veces he conversado con gente, incluso gente que trabaja conmigo, que de pronto puede tener ideas diversas, y que no importa la idea que tengamos de cuál es el camino que queremos recorrer, que lo importante es que estemos de acuerdo a qué destino queremos llegar. Si nos ponemos de acuerdo a cuál es el destino que queremos llegar, lo otro será una discusión secundaria, que al final tendrá mucho menor importancia que la primera, que es ponerse de acuerdo hacia dónde queremos. Yo quiero entrar en un terreno que me parece importante para clarificar un poco algunas ideas respecto al trabajo. Muchísima gente, y esto se escucha a diario, incluso muchos chicos que van a hacer una carrera universitaria están pensando en una carrera que tenga salida laboral. Esto lo he escuchado 2 millones de veces por lo menos. Y bueno, yo les quiero decir que está bien eso, que alguien empiece a estudiar algo que pueda permitir progresar en su vida, tener un futuro mejor y desarrollarse. Ocurre que no estamos pensando de que para que alguien tenga oportunidad de tener un trabajo, tiene que haber otro que lo esté generando, que esté invirtiendo, que esté pensando, que esté invirtiendo y teniendo posibilidades de crecer, y además de eso, darle también oportunidades a aquel que está buscando trabajo para que la consiga. Todos ustedes saben que la ley de la oferta y la demanda hace que cuando los bienes abunden, bajan de precio y son más la gente que tiene oportunidades de acceder a esos bienes. Al contrario, si esos bienes escasean y hay muchos que pugnan por hacerse esos bienes aumentan de valor y dejan de estar al alcance de muchas personas. Yo quise marcar con una línea divisoria, tomando la idea de la ley de la oferta y la demanda. Y muchísimas veces la gente reclama por su trabajo. Es realmente muchas veces necesario, a veces desesperante, hay gente que no lo tiene y quiere y aspira a tener un trabajo. Si aplicáramos la ley de oferta y demanda para analizar las oportunidades del trabajo, veríamos que, trazando una línea imaginaria, nos encontraríamos con que dentro de un lado están quienes ofrecen trabajo, que son los emprendedores, los empresarios, y por el otro lado los trabajadores, los profesionales, quienes están pugnando por conseguir un espacio donde trabajar. En la medida que nosotros quisiéramos instaurar una política para que mayor cantidad de gente tuviera oportunidad de tener un trabajo digno, mejor remunerado, lo que debemos hacer es ampliar la oferta, es decir, que más personas o que más emprendedores estén entusiasmados queriendo hacer cosas
queriendo crear riqueza, porque necesariamente para hacer eso van a necesitar de los profesionales, de los trabajadores, y en ese caso va a haber mucha gente que tenga mejores oportunidades o que tenga oportunidades directamente y además de eso oportunidades mejor remuneradas. Si nosotros estas bandas grises las puse como bandas de flexibilidad o de corrimiento, digamos, cuando las condiciones para que el emprendedor analice la posibilidad de ampliar su negocio, de hacer un nuevo negocio, no están dadas, cuando el Estado le pone obstáculos, cuando no le permite rentabilidad, cuando le complica la vida, como quien dice, evidentemente hay muchísima gente que abandona esa idea, ese entusiasmo. Y entonces esa locomotora que tracciona, va quedando, como quien dice, de rezago, y cada vez esta línea, en lugar de permanecer en un lugar de equilibrio, se va corriendo para este lado. Es decir, son muchos menos los que ofrece, y muchos de estos que estaban ofreciendo anteriormente trabajo pasan del otro lado demandando trabajo. Entonces, es muy poco inteligente castigar a quienes son capaces de generar trabajo, porque indirectamente están castigando a aquellos que lo están buscando. Si entendemos esto, deberíamos darle las mejores oportunidades de inversión, las mejores oportunidades de negocio, porque de esa manera la línea esta, en lugar de correrse para este lado, se correría para el otro, y habría gente que al ver que esto es un buen negocio pasaría de este lado a este, y serían también nuevos oferentes de puestos de trabajo. Eso haría que empezara una disputa entre aquellos que están ofreciendo puestos de trabajo para captar los mejores profesionales, los mejores operarios y demás. Eso brindaría la oportunidad, y eso sucede en otros países. Eso brindaría la oportunidad de que aquel que esté buscando trabajo encuentre un mejor trabajo, un trabajo mejor remunerado. Consecuentemente, ese trabajo mejor remunerado redundaría en muchísimos beneficios, no solamente económicos, sino sociales, sino familiares, sino, digamos, de escala en la pirámide de Maslow que yo mostré anteriormente. Creo que, no sé si esto se entiende bien o entiende bien lo que yo quiero decir al respecto, pero voy a dar, para que esto quede de alguna manera graficado con un ejemplo, algo que sucedió hace muy poco, que todo el mundo de ustedes lo conoce. Voy a empezar por lo último, que es la ley que no sé si hoy se aprobó en el Senado, la de blanqueo de capitales, tratando de que quienes tienen dólares, los que tengan, el aviso que es un buen negocio, vayan, entréganselo a Moreno o a Echegaray, y le va a dar un papelito. No sé si va a ser bien, pero le va a dar un papelito. No hay problema. Con la idea de que a lo mejor van a volver por ese lado 2, 3, 4 mil millones de dólares. Nadie puede a priori establecer si eso se va a producir o no. La experiencia es que no, pero bueno, puede ser que sí. Pero bueno, todo un lío, toda una discusión, toda una ley, y solamente en una empresa que echamos del país, perdemos una inversión de 6.000 millones de dólares. Vale iba a invertir en Argentina 6.000 millones de dólares, iba a generar 5.000 puestos de trabajo, y además de eso iba a exportar desde Malargüe, pasando por Ingeniero Güell, un mineral que Brasil lo necesita, porque si no lo necesita, bueno, se fueron porque no lo necesitan. Cuyas reservas se calculan en 80.000 millones de dólares.
valor que a lo largo de varios años estaríamos exportando por ese rubro. Fíjense ustedes la consecuencia de desalentar la inversión, de no dar las mínimas condiciones de seguridad jurídica y cuáles son los resultados de eso. Yo puedo decirlo con conocimiento de causa porque un sobrino estaba trabajando en la construcción del puerto de Ingeniero White. Él es ingeniero en construcciones, era el número 2 del grupo de ingenieros que estaban trabajando ahí, y bueno, ahora está sin trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjense, este profesional que había tenido la oportunidad de que lo tomaran con un sueldo muy bueno, con una posibilidad de ingreso muy buena, de buenas a primeras, por medidas de este tipo, se quedó sin nada. Lo peor de todo esto es que no solamente es ese el ejemplo, ¿no? La fuga de capitales por falta de seguridad, por falta de estímulo, por no solamente castigar a quien produce, sino descalificar lo que es peor. Cuando escuchamos a un político tratarlo de avaro y de qué sé yo cuántas cosas, aquellos que con su aporte le están dando sustento a la beneficencia, entre comillas, que ellos hacen, evidentemente lo que están haciendo es desestimulando a ese inversor a que siga haciendo cosas. O sea, no solamente no tengo rentabilidad, sino que me castigan por lo que estoy haciendo. Es medio loco esto que está pasando. Y bueno, entonces yo lo que quería fundamentalmente era mostrar algunos números que son los últimos que tengo, ¿no? Y deben ser bastante actualizados porque coincide con los que más o menos declara tener el Banco Central de la República Argentina. Dice que el título de este cuadro dice: Argentina no es el único país de América que ha perdido reservas. Pero esto es muy interesante para ver lo que nos ha pasado, porque las reservas son el dinero con que ingresa al país y que además de ello va a inversiones. Si las inversiones son como Repsol, como Aerolíneas, como algunas otras más, evidentemente, bueno, yo plata no pienso poner ahí, ¿no? De cualquier manera, fíjense qué pasó en 5 años. El Banco Central de la República Argentina declaraba en el 2008 tener 50.400 millones de reservas. Hoy admite tener 39.500 millones de reservas, con lo cual tiene una variación en menos del 21,6%. Es decir, en 5 años, lo que declara oficialmente el Banco Central es haber perdido 21,6%. Brasil, en el año 2008 tenía 194.000 millones de dólares de reserva. En el 2013, 395.000 millones de dólares de reserva. Lo que quiere decir que aumentó un 103,6% en su nivel de reservas. Chile, en el 2008 tenía 23,2 millones de reservas. Hoy tiene 42,9 millones de reservas. Mil millones, perdón, me corrijo. Implica que Chile incrementó en un 84,9% sus reservas. Y hoy Chile tiene 42.900 millones de dólares de reserva,
contra 39.500 millones de dólares de reserva, tiene más reserva el Banco Central chileno que el Banco Central argentino, si estas reservas fueran reales. Después vamos a ver. Colombia de 24 millones en el 2008 pasó a 42.400 en el 2013, incrementó el 76,3%. Perú, 31 millones de dólares de reserva en el 2008, 71.100 millones de dólares de reserva en el 2013. Perú. Pero acá tenemos otro ejemplo en el cual no nos tenemos que poner tan tristes, alguien nos supera, ¿no? Venezuela tenía 42.300 millones de dólares de reserva en el 2008 y ahora tiene 28.500 millones de reserva, así que cayó un 32,6%. Bolivia tenía 8,5% millones y hoy tiene 14.500 millones de dólares de reserva, entonces 70%. Bolivia. Pero tenemos Ecuador que gana todo, de 4.500 millones de dólares de reserva, hoy tiene 2.500, es decir, cayó el 44,4%. Y Uruguay tenía 6.300 millones de reserva en el 2008 y tiene 14.100 millones de dólares de reserva, lo que equivale a 123,8% de crecimiento. Creo que este cuadro es más que elocuente para graficar qué es lo que nos ha pasado como país. Realmente es para golpearnos la cabeza contra la pared. No obstante, yo pienso y vuelvo a insistir que cambiada la expectativa, cambiada la regla de juego, cambiados los actores, si se genera confianza, las oportunidades en el mundo están y nosotros podemos despegar rápidamente. Es decir, yo creo que si esto cambiara en 2 años, Argentina es otra Argentina. Voy a finalizar con una información que tomé de un artículo de Roberto Pechanowski. Y Pechanowski dice que el Banco Central tiene declaradas reservas en pesos de 280.000 millones. ¿Y cuánto tiene de pasivo? Si a esos 280.000 millones de pesos que dice tener se le descuentan los papelitos y las deudas, o sea, los pasivos que tiene el Banco Central. Según Pechanowski, el pasivo es de 514.000 millones de dólares y dice que el pasivo supera al activo en 226.000 millones, que es lo mismo que decir que debe más de lo que tiene. Al tipo de cambio de evaluación del central, el patrimonio neto negativo asciende a 43.454 millones de dólares, más que las reservas que declara tener. Creo que estos datos están a disposición. Pueden ser exagerados, pero sin ser exagerados, tomando solamente la información que da el Banco Central, ya son lastimosos. Entonces, quiero terminar con esto. La situación de coyuntura es difícil, todos sabemos que es difícil, todos sabemos que es complicada.
pero las posibilidades son inmensas en la medida que nos animemos a cambiar, y yo estoy convencido, seguro, que nosotros tenemos por delante quizá 20 años de crecimiento sostenido y de bienestar para el pueblo argentino si que nos animamos a cambiar. Eso es todo lo que yo quería decirles. Voy a pedirle a Damián que reparte una lámina que les quiero dejar para la reflexión, que es de una síntesis, una conclusión de un libro que me prestó un amigo que está aquí presente. Se trata de La rebelión de Atlas, escrito por Daniel Ram, y ahí les voy a dejar las conclusiones que hay también escribida en 1950 y también quiénes hay atrás. Así que bueno, les dejo esto, estoy a disposición si quieren hacer alguna pregunta, si hay algo que haya quedado en el tintero, y ojalá que esto sirva para de alguna